Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a un video más con la familia Lugo. Yo soy Aileen Lugo y él es mi esposo Enrique Lugo. Y estamos muy felices de compartir con ustedes nuevamente un estudio de esta semana relativo al Ven Sígueme. Bueno, hermanos, iniciaremos leyendo el libro de Jueces, capítulo 2, verso 17, que dice lo siguiente: Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que se prostituyeron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Pronto se apartaron del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces, podemos ver, ¿no?, este patrón, este círculo vicioso que tenía el pueblo de Israel, en el cual por algún tiempo eran obedientes al Señor y en otras ocasiones se apartaban de Él por periodos de tiempo. Y esto también puede ocurrirnos a nosotros en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos evitar esto? Sí, de hecho, tal cual como lo mencionaste, esa situación se ha repetido no solamente en distintos pueblos de la antigüedad, sino también en distintas épocas. Y de hecho hace referencia a una escritura que está en el Amán 12:4 que dice esto: Oh, cuán insensatos y cuán vanos, cuán malignos y diabólicos, y cuán prontos a cometer iniquidad, y cuán lentos en hacer lo bueno son los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son a escuchar las palabras del maligno y a poner su corazón en las vanidades del mundo. De hecho, estas palabras pues fueron escritas con relación a toda la humanidad, pero dirigidas hacia los nefitas que estaban del otro lado del mundo, del pueblo de Israel, estaban en América, y aún vemos cómo entre ellos también se repetía ese patrón de esa inconstancia, de esa falta de progresividad constante en un tiempo largo o más bien para toda la vida, sino que había mucha inconstancia y mucha falta de conversión total y completa al Señor en esa época en distintos pueblos y también en la actualidad. Entonces, creo que este es un buen momento en el cual nosotros podemos hacer ese análisis interno, esa introspección, para saber cómo estamos nosotros en cuanto a nuestra conversión al Señor de manera personal. Cada uno de nosotros tiene justo esa responsabilidad de poder analizar y poder decir, bueno, ¿qué tan distinto soy de estas personas, del pueblo de Israel? Porque a veces decimos, ay, no, es que ellos eran muy malos, eran muy fríos, como a veces criticamos también a lo mejor a Lamán y Lemuel y decimos, ay, no, qué malos eran, cómo no creían, por qué no obedecían. Y pensamos que nosotros, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos sido distintos. Y no nos damos cuenta que en la actualidad también se repiten esos patrones que a lo mejor para nosotros ya no son tan obvios o tan evidentes, pero que también están ahí y que muchas veces nosotros también estamos cayendo en esas malas conductas y no nos damos cuenta porque a lo mejor no hemos hecho justo lo que decía, de hacer ese análisis de cómo estamos nosotros. Entonces, algo que tenemos que aprender es evitar caer en esa situación. Entonces, esa inconsistencia en la que ellos caían, pues se arregla con consistencia, es decir, con esa constancia en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y ya lo hemos repetido muchas veces y la verdad es que no nos cansamos de repetirlo porque creo que es una parte fundamental dentro de la conversión, que es el hacer las pequeñas cosas, el poder mantenernos constantes en las cosas que a lo mejor pudieran parecer muy insignificantes, pero que a la larga hacen la diferencia en nuestros corazones. Y son cosas como leer las escrituras todos los días, hacer oraciones, tratar de servir a otras personas, cumplir con nuestro llamamiento. Son las cosas sencillas que todos sabemos que tenemos que hacer y que realmente sí te ayudan en esa constancia. Recordemos la analogía del sueño de Leí, donde él veía que todos debían agarrarse a la barra de hierro para poder llegar hasta el final. Y si las personas se soltaban a la mitad, entonces se perdían. Y es justamente esa falta de constancia lo que hace que las personas se pierdan. El creer que yo puedo soltarme de la vara de hierro, que no es necesario que yo
pues esté todo el tiempo ahí porque a lo mejor ya leí mucho tiempo, ya fui activo por muchos años y entonces pensar que eso es suficiente y que entonces yo ya puedo soltarme porque ya sé lo suficiente. Y es justamente ese orgullo en el que debemos evitar caer en ese punto en el que decimos ya obedecí lo suficiente. Por ejemplo, ya fui a la misión y ya serví 2 años al Señor y yo creo que ya me puedo relajar un poquito porque pues vengo llegando de un servicio muy intenso. O por ejemplo, algunos adultos mayores que a lo mejor rechazan llamamientos porque ya sirvieron durante toda su vida y ya quieren como que descansar un poco, o infinidad de excusas que a veces nos ponemos para poder evitar el ser constantes, que se supone que es lo que tenemos que estar haciendo. Y por último, también el arrepentimiento diario es algo fundamental dentro de la constancia y de esa conversión total al Señor. Debemos de siempre tener presente que el Señor no solamente quiere una pequeña parte de nuestro corazón, no quiere que solamente le demos un poquito de nosotros. El Señor quiere nuestro corazón completo, quiere que nosotros entreguemos todo nuestro corazón hacia Él, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, y entonces aplicando justamente lo que enseñó el profeta Russell M. Nelson con respecto al arrepentimiento, que el arrepentimiento no es un evento de una única ocasión, sino que involucra un cambio completo en nuestra persona, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y entonces cuando nosotros realmente nos arrepentimos, entonces cambiamos nuestra naturaleza totalmente. Y cuando tenemos ese arrepentimiento sincero, entonces no estamos regresando y regresando como el pueblo de Israel. Algo muy importante también es que dice que ellos por momentos, cuando un líder hacía pues a lo mejor un mejor trabajo, ellos eran obedientes, pero después cuando él se iba, dejaban de ser obedientes. Entonces otra vez es esa inconstancia que debemos evitar tener, como enseñó el apóstol Pablo justamente, que debemos de tener una fe firme y no que sea llevada de un lado a otro. Entonces es justo eso, decir, pues es que si el obispo me cae bien, entonces voy a ser firme y voy a seguirlo, pero si no me cae bien, entonces no. Entonces, bueno, erradiquemos esa inconsistencia de nosotros y seamos más constantes y aferrémonos a la barra de forma que no caigamos en esas mismas situaciones. Vamos a continuar con el siguiente principio que se encuentra igual en Jueces capítulo 2, versículos 11 y 12. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Entonces aquí habla justamente de esa apostasía que pasaron el pueblo de Israel al abandonar a Jehová, que era el Dios verdadero, y comenzar a adorar otros dioses, otros ídolos que en realidad pues no existían, ¿no? Muchas veces pensamos que eso solamente pasaba en el pasado, que se hacían ídolos de oro o algunas cosas con sus manos y los adoraban, y que ahora pues ya nosotros estamos muy alejados de eso. Pero ¿de qué manera en la actualidad nosotros también podemos caer justamente en esa parte del adorar o servir a otros dioses? Sí, bueno, realmente como acabas de decir, tal vez no sea tan literal como en esos tiempos de tener tal vez figuras o imágenes de dioses extraños que adoremos, pero aplicado en nuestra vida, Satanás intenta hacer lo mismo, que es distraernos precisamente de la adoración de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Entonces pensemos en cuáles son esos dioses extraños o ajenos en la actualidad, ¿no? Y creo que podemos definir a esos dioses como aquellas actividades o incluso aquellas personas que nosotros le destinemos demasiado tiempo. Y entonces podemos definir que podrían ser muchas situaciones y muchas cosas en nuestra vida, como podrían ser pues actividades deportivas o recreativas, que les destinemos tanto tiempo que nos lleven
a vicios o a adicciones incluso. Desde luego también pues están nuestros trabajos que pues son algo positivo, pero llevados al extremo y llevados al grado de un desequilibrio, pues nos pueden llevar a ser esos dioses. Podemos amar nuestro trabajo y nos guste tanto que prácticamente estemos involucrados o absortos en nuestro trabajo la mayor parte del día, descuidando a nuestra familia, descuidando a nuestros convenios y alejándonos del Señor. Entonces, y esto lo podemos hacer pues ya sea pues por gusto o también por obligación, ¿no? Desde luego que tenemos responsabilidades por virtud de nuestro trabajo, pero también debemos de saber equilibrarlas e incluso limitarlas. Y desde luego también pues la búsqueda de el dinero, de las riquezas o de la prosperidad temporal puede llegar a ser nuestro Dios que adoremos. De igual forma, estos deseos por tener tal vez, por ejemplo, más estudios, más educación, más conocimiento, lo cual no es negativo, pero nuevamente cuando lo llevamos al punto de destinarle demasiado tiempo, desde luego también puede ser considerado un Dios que nos esté alejando de las cosas espirituales y de nuestro Padre Celestial. Entonces, démonos cuenta cómo incluso en la vida del Salvador, en la Biblia nos relata cómo de manera muy precisa nos dice que Él se alejaba de las multitudes y destinaba tiempo para orar, para meditar en verdades eternas, para prepararse, para aprender más sobre el Evangelio, para leer las Escrituras, para meditar, para orar, y démonos cuenta cómo eso realmente construyó una relación muy, muy personal entre él y nuestro Padre Celestial. Y de esa manera es como él pudo contrarrestar esas influencias o esos distractores externos que toda la vida y en todos los tiempos han existido. Entonces, él no permitía eso. Él primeramente fue consciente de esta situación, fue consciente de que incluso las cosas buenas como el ministerio que tenía como su servicio, si él no las controlaba y no las equilibraba, podrían llevarlo a un punto de quiebre, a un punto en el cual esas virtudes o esas cosas positivas dejaban de ser positivas y se convertían en negativas y en vicios. Dicen por ahí que la virtud la podemos encontrar en el punto medio de dos extremos, y es exactamente lo que el Salvador hizo correctamente, y es algo que también nos enseñó por medio de las escrituras modernas en el Libro de Mormón y en Doctrina y Convenios, cuando se nos dice, lo dijo el rey Benjamín en su discurso, sean moderados en todas las cosas. Entonces, incluso aquellas cosas que parecen positivas o que son positivas, como el trabajar, el tener un trabajo, el estudiar, el distraerse, el tener actividades deportivas o de esparcimiento, o incluso nuestro servicio al Señor, llevadas a un grado de desequilibrio y de exceso, pueden ser cuestiones negativas y pueden convertirse en algo que nos aleje del Señor o de otras responsabilidades que también tenemos. Entonces, Él lo hizo de la manera perfecta y de tal suerte que Él pudo cumplir con esas responsabilidades, pero aún así no ser totalmente absorbido por ellas, para que él pudiera estar equilibrado y en todos los aspectos de su vida, y pudiera de esa manera él tener un balance en su carácter, un balance en su tiempo, en su estado físico, en su estado emocional y en su estado espiritual. Y nosotros debemos de seguir ese ejemplo, porque en nuestros días me parece que esos desequilibrios son muy reales en nosotros como miembros. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Bueno, pues tenemos que
esos dioses primeramente nos están consumiendo demasiado tiempo de tal manera que llegamos a la clásica frase que decimos de que no tenemos tiempo para otras cosas o para las cosas espirituales. No tenemos tiempo para el estudio de las escrituras, para hacer la noche de hogar, para hacer bien nuestro llamamiento, para ir al templo, para ministrar. Y es la constante que tenemos. Y debemos darnos cuenta del por qué pasa eso. Primero vamos a pensar en alguno de esos dioses, por ejemplo, los dispositivos electrónicos. Desde luego que vamos a reconocer que esos avances tecnológicos nos están absorbiendo demasiado tiempo, ya sea que veamos entretenimiento, lo cual desgraciadamente es lo que nos consume más nuestro tiempo en estos aparatos, pero también aunque estemos viendo contenido incluso correcto, no podemos excedernos de un tiempo prudente de exposición ante ellos. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es nosotros, como padres y personalmente, primero reconocer esta situación que está ocurriendo en nuestras vidas, que estamos pasando demasiado tiempo en dispositivos electrónicos, en las redes. Y el segundo, limitarlo. Debemos de limitar de manera muy consciente nuestro tiempo, ya sea de entretenimiento o simplemente de exposición a los dispositivos. Y desde luego también fijar esas reglas para todos los miembros de la familia, para nuestros hijos, porque de otra manera pues estamos simplemente permitiendo que ellos puedan estar expuestos a tentaciones que los lleven a caer a vicios o adicciones, como adicciones a los videojuegos, a las redes o incluso a la pornografía, a la que pueden estar expuestos de manera muy fácil. Entonces, me parece que lo primero que necesitamos hacer es aceptar y reconocer el problema que podemos tener con estos dioses, ¿no? Actuales. Hablando particularmente de la tecnología, es muy, muy claro. El presidente Oaks, al darse cuenta de estas necesidades espirituales, se dirigió a nosotros en su discurso de conferencia, en el primero que tuvo, del Evangelio de Jesucristo centrado en las familias, y nos lanzó algunas amonestaciones proféticas al respecto, y dijo lo siguiente: algunos dirán, pero no tenemos tiempo para nada de eso. A fin de encontrar tiempo para lo que realmente vale la pena, muchos padres descubrirán que pueden encender a su familia si todos apagan sus dispositivos tecnológicos. Entonces, bueno, pues nos damos cuenta que el profeta pudo percibir esta situación que está ocurriendo en todo el mundo, y creo que nosotros también lo podemos ver de una manera muy clara. Y lo mismo ocurre con otras cosas, con nuestros trabajos, los cuales pues son necesarios y son incluso positivos, pero me parece también que estamos destinando demasiado tiempo, ya sea de manera voluntaria, es decir, porque tenemos negocios, o simplemente trabajamos por nuestra cuenta, pues nos gusta tanto nuestro trabajo, nos apasiona tanto que pasamos demasiado tiempo, 8 horas o más de 8 horas, alejados del hogar y de otras responsabilidades por estar involucrados en nuestro trabajo, o de manera pues obligada, ¿no? Por cuestión de que tengamos trabajos con horarios. Ya hemos dicho que últimamente en nuestros días los trabajos son muy explotados y desgraciadamente nos exigen pasar demasiado tiempo en nuestros centros de trabajo, y eso nos aleja del Señor y de nuestras responsabilidades en el hogar, y también no debemos de permitirlo. Debemos de poner límites, debemos de poder ser asertivos, hablar con nuestros jefes, y después ejercer fe, y también nuevamente ser valientes y asertivos para que si estos trabajos nos están llevando a un punto de quiebre, a un punto de desequilibrio tal que puede estar amenazando a nuestra estabilidad familiar, nuestra estabilidad y nuestra salud física o emocional por el estrés, bueno, debemos de ser sabios para entender que probablemente debemos de buscar otro trabajo, y el Señor, si nosotros hacemos nuestra parte, nos ayudará en esta búsqueda. Y lo mismo ocurre con
algún otro tipo de actividad que podamos tener en nuestros días que le estemos destinando demasiado tiempo. Así que me parece que debemos de corregir esta situación para que podamos acercarnos más a nuestro Padre Celestial, poder santificarnos al destinar más tiempo a lo que realmente importa y a lo que sabemos que nos va a redituar más en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora leeremos el capítulo 14, versículos 3 y 4, y dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómala para mí, porque ella ha agradado a mis ojos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, bueno, vemos en estos versículos sobre la historia de Sansón y cómo pues todo empieza a ir mal cuando pues Sansón decide unirse a una mujer filistea. Y pues dice aquí que él quería tomar esta mujer filistea contrario al mandamiento que el Señor les había dado de no mezclarse con ellos, ¿no? Con los demás pobladores de las tierras o de los pueblos vecinos. Y en adelante dice aquí en el versículo 4 que más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Entonces parece ser como si aquí las escrituras o el Señor estuviera justificando esa desobediencia a ese consejo, a ese mandamiento que le dio el Señor de no unirse con personas que no fueran del convenio. Parece ser que el Señor justificara eso y dijera, ok, bueno, pero pues es que aquí hay un propósito para hacerlo. ¿Realmente crees que haya sido así? ¿Y crees que sea así también en nuestras vidas? Sí, la verdad es que es súper interesante esta parte pues, de toda la historia de Sansón, porque no solamente es en esos versículos, sino que en varias veces se repite otra vez de que, pero el Señor estaba con él y había un propósito. Y la realidad es que debemos primero entender el contexto bajo el cual fue escrito este libro de los jueces y en específico la historia de Sansón. Hubo muchos periodos de apostasía en el pueblo de Israel y justamente estos libros de los jueces fueron escritos en un periodo de apostasía donde no había un profeta. Después de que estuvo Josué y que fue el profeta, hay un periodo pues de apostasía, tal vez no completa, pero sí hubo muchos tiempos de apostasía hasta que llegó Samuel. Entonces estamos hablando de que en todos esos años solamente eran como leyendas, como historias que se iban pasando de boca en boca, pero no había un profeta que registrara la historia tal cual como fue. Entonces, tomando en cuenta ese contexto, debemos entender que la historia de Sansón no fue escrita por un profeta de Dios, fue escrita por personas que simplemente transmitieron y que a lo mejor sí tenían algo de inspiración, pero no todas las palabras que están ahí son tal cual escritas, así como si hubiera sido el portavoz de Dios. Entonces, teniendo y entendiendo ese contexto, debemos de darnos cuenta de que hay algunos versículos en la historia de Sansón que no son enteramente ciertos, que no son completamente verdaderos y que no transmiten los principios como están en el resto de las escrituras, porque esto es algo que luego te bota y dices, pero ¿cómo? Si todas las demás escrituras nos enseñan una cosa distinta, ¿por qué aquí pareciera ser que el Señor está justificando, aplaudiendo o de alguna forma bendiciendo a alguien que se supone que se alejó? Entonces hay que darnos cuenta del contexto en el cual fue escrito este libro. Entonces, regresando a todo esto, tenemos, por ejemplo, la historia del rey Saúl, que sí fue escrito por el profeta Samuel, y vemos cómo empieza al principio siendo una persona altamente favorecida y escogida de Dios, y recibiendo bendiciones, y él progresando y conquistando pueblos y recibiendo esas bendiciones, y después llega un punto en el cual él comete pues el mismo pecado que Sansón, que fue enamorarse o fijarse en una mujer que no era del convenio,
y entonces comete primero ese pecado de unirse a alguien que no era parte de ellos, y entonces ahí empieza su descenso, empieza su caída. Y entonces en el libro de cuando se explica la historia de Saúl, sí se habla que él cometió ese pecado y que entonces el Espíritu del Señor se alejó de él y que cada vez fue en picada y vas para abajo, para abajo, para abajo. A diferencia de lo que ocurrió con Sansón, ¿no? En la historia como está escrita, de que comete exactamente el mismo pecado, pero se le enaltece y el autor hace ver como que lo que hizo sí estuvo bien, porque al final había un propósito detrás de. ¿Cuál era realmente el propósito que el Señor tenía para Sansón? ¿Era solamente que matara a unos cuantos filisteos o que hiciera lo que hizo en su vida? No, realmente el Señor había escogido a Sansón para llevarlo a ser un gran profeta, un gran libertador, tal como lo fue Josué. Es decir, había alguien que tenía esa capacidad y era él, era Sansón, y llegó a ser ese gran profeta que el Señor había destinado que fuera. No fue así, no llegó a serlo. Y vemos en estos versículos esos primeros momentos de ese Sansón joven, inexperto, y que estaba de alguna forma dominado por su orgullo o por satisfacer sus propios deseos. Él dice que vio a una joven y que dijo, me gusta, yo la quiero por esposa. Y sus papás trataron de convencerlo y decirle, oye, pero ¿cómo? O sea, si ese no es el mandamiento del Señor, mira que aquí hay muchas jóvenes, o sea, ¿cómo no va a haber nadie? Y entonces él dijo, como no me importa, yo quiero a ella. Entonces ese joven Sansón, que no escuchó los consejos de sus padres, que no obedeció los mandamientos del Señor y que desde esos primeros años comenzó a tomar decisiones erróneas y comenzaron a alejarlo del propósito glorioso que tenía el Señor para él. De la misma forma ocurre a veces con nosotros. Hay muchos jóvenes en la iglesia que pues han crecido toda su vida escuchando sobre el Señor, escuchando sobre el Evangelio, que sus padres a lo mejor no de una forma perfecta, pero se han esforzado por enseñarles y transmitirles principios correctos a sus hijos, y muchas veces llegan al punto en el que, como Sansón, dejan de seguir los preceptos de sus padres y buscando satisfacer a lo mejor sus propios deseos, deciden alejarse del Señor, ya sea de forma pues solamente a lo mejor dejando de ir a la iglesia, o de algo más activo como violar tal cual los mandamientos del Señor, caer en pecado y alejarse también del Señor. Entonces, sea de la manera que sea, el punto aquí es que cuando nosotros perdemos ese rumbo, cuando nosotros nos alejamos del Señor a través de nuestras decisiones, a través de nuestros pecados, y no hacemos nada por cambiar, por arrepentirnos o por acercarnos nuevamente a Él, perdemos bendiciones y perdemos promesas que Él nos ha dado. Siempre existe el arrepentimiento y eso es algo increíble que tenemos a nuestra disposición, y que siempre que nosotros nos arrepintamos, el Señor nos va a recibir. Pero hay algo que no podemos negar, y es que cuando nosotros postergamos mucho tiempo ese arrepentimiento, sí hay bendiciones que jamás vamos a poder recuperar como tal. Sí podemos regresar y que el Señor nos perdone, pero supongamos que a lo mejor fue un joven que se alejó del Señor en sus primeros años de juventud y que regresó a sus 60 años, por decirlo. Sí, sí tiene todavía las promesas de la exaltación, porque si se arrepiente el Señor lo recibe. Pero ¿qué pasó con todos esos años en los cuales estuvo alejado del Señor? A lo mejor se casó con alguna mujer que no era de la iglesia, a lo mejor tuvo hijos, esos hijos crecieron sin conocer el Evangelio, sin conocer al Señor, alejados de Él, y hasta muchos años después Él regresa. Y a lo mejor, por decir algo, a lo mejor su esposa falleció y él nunca tuvo la oportunidad a lo mejor de sellarse con su esposa. Son bendiciones que de alguna forma se perdieron, y se perdió la oportunidad de vivirlas en esta tierra. Entonces, sí debemos de considerar eso siempre, que nosotros debemos de tratar de aprovechar todos los días de nuestra vida, ¿no? Como pues al lado del Señor, estar cerca del Señor, arrepentirnos diariamente, porque sí hay bendiciones que se pueden perder, independientemente de que existe el arrepentimiento. El Señor
no va a justificar nuestros pecados para darnos bendiciones que no hemos trabajado por obtener. Y de hecho, con respecto a esto de Sansón y a lo que en muchas ocasiones sucede con nosotros mismos, está una escritura en Doctrina y Convenios 121, versículo 37, que dice: cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. En este versículo nos habla de cosas muy específicas, que fue justo todo lo que le ocurrió a Sansón, y también a nosotros que en muchas ocasiones nos llega a ocurrir. Entonces es el tratar de encubrir nuestros pecados, el no querer confesar, el decir, si nadie me ha cachado, yo mejor no digo nada, ¿no? Dice satisfacer nuestro propio orgullo, que fue lo que hizo Sansón cuando vio a esa mujer y dijo, yo la quiero para mí, no me importa que quebrante los mandamientos de Dios. Entonces el buscar satisfacer mis propios deseos, nuestras vanas ambiciones, o dice cuando ejercemos mando, dominio o compulsión sobre otras personas, que fue tal cual lo que hizo Sansón, o sea, eso de ir a vengarse y matar a las personas que se le atravesaban, eso no puede ser justificado por el Señor, no puede ser que esa haya sido su misión divina. Por supuesto que no, por supuesto que él estaba en pecado y él estaba justamente en esta situación en la cual ya no estaba el Espíritu del Señor con él. Entonces, de la misma forma nosotros, cuando tratamos de controlar a alguien, de manipular a alguien más, de tratar de hacer que todos hagan lo que yo quiero que haga y todas esas artimañas que podemos hacer, incluso a veces como poseedores del sacerdocio, como padres de familia o líderes en la iglesia, creer que podemos controlar a las personas y que hagan lo que yo estoy diciendo porque soy el que tiene el sacerdocio, eso es justo esto, ejercer dominio y compulsión sobre otras personas. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no caer en esto para que el Espíritu del Señor pues no nos abandone y que podamos seguir con Él hasta el final de nuestros días y sobre todo podamos cumplir esos grandes propósitos que Dios tiene para nosotros y no perder esas bendiciones como pasó tristemente con Sansón. Gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta clase más de Ven, Sígueme, y los esperamos para la siguiente lección.